Pues bien, queremos, como ya es una costumbre, saludar a todos los hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, que se unen a este servicio virtual por la situación en la que nos encontramos, pero nada nos detiene de seguir adorando al Señor. Así es de que sean todos bienvenidos, reciban un fuerte abrazo no solamente de su servidor, sino de todos los hermanos que están en este servicio virtual. Hoy vamos a retomar, ya estamos en los últimos pasajes, en las últimas frases de aquellos 7 yo soy que hemos estado estudiando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida. La intención de estos temas han sido de que creemos de verdad que la situación en la iglesia, la situación espiritual de la iglesia a nivel mundial, pues ha quedado manifestada por esta crisis. Muchos han decaído en su fe, muchos han apostatado de la fe, muchos han abandonado al Señor, y creo yo que no son tiempos para estar enseñando cosas, como dice el apóstol Pablo, de sabiduría humana, sino que en estos tiempos difíciles creo que lo mejor que podemos hacer es ponernos a estudiar a nuestro Señor Jesucristo, a ponernos a aprender, a conocer más del Señor Jesucristo. Si los tiempos fueran realmente finales, si el Señor estuviera a 2 o 3 meses de regresar por su iglesia, 2 o 3 semanas, creo que lo más importante en lo que nos pudiera encontrar ocupados es en conocerle, es estar aprendiendo de Él, de su persona, de su naturaleza, pero bajando ese conocimiento mental, intelectual, hacia un conocimiento experimental, que lo experimentemos, que lo conozcamos no solamente de palabras o de oídas o de conocimiento, sino que lo conozcamos personalmente. Y por eso es de que nosotros, cuando las redes sociales están llenas de predicaciones y predicadores sensacionalistas, hablando de profecías, hablando de cosas del fin del mundo, pues nosotros hemos aprovechado el tiempo para estudiar acerca de nuestro Señor Jesucristo, para conocerlo. Que si son los tiempos finales, pues gloria a Dios, el Señor vendrá y nos encontrará conociéndole más profundamente y aprendiendo más de su palabra. Y si el Señor ha de tardarse, pues gloria a Dios, porque nosotros le conocemos y nos preparamos para esperar en Él cuando Él decida venir por cada uno de nosotros. Amén. Así es de que, repito, ya hemos estado estudiando estas 7 frases de nuestro Señor Jesucristo y el tema del día de hoy es el siguiente. Para este tema le voy a rogar que abra por favor su Biblia en el libro de Juan, capítulo número 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Él era de Betania, de la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 500 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús tenía pocos verdaderos amigos, pero no es porque Jesús fuera una persona antipática o antisocial, que no le gustaran los amigos. En realidad tenía pocos amigos porque pocos estaban dispuestos a pagar el precio de andar con él, de ser sus amigos, de vivir como él vivía, de hacer lo que él hacía. Así es de que por esto es que el Señor Jesús tenía pocos verdaderos amigos. Pero Lázaro era uno de ellos. Un día Lázaro enfermó. ¿De qué habrá enfermado? No lo sabemos. Pudo haber muerto de una enfermedad que no era muy complicada hoy en nuestros días, pero en aquellos días, por falta de medicina, de tecnología, de avance en la ciencia, pues una gripe, una pulmonía lograba o podría complicarse y podría terminar con la vida de las personas. Una diarrea no cuidada podría terminar con las personas. Así es de que no sabemos de qué enfermó Lázaro. Lo que sí sabemos es de que murió muy rápido. En 2 días después de haber enfermado terminó muerto. Y cuando Jesús se entera de que está enfermo, porque las hermanas le van y le dejan saber por medio de algún mensajero que está enfermo, todos pensarían que porque es el amigo de Jesús, pues Jesús iba a venir rápido para sanarle y levantarle. Pero contrario a las expectativas populares o de la gente, el Señor intencionalmente retrasa su venida a Lázaro y espera prácticamente hasta que Lázaro muere. Después de que se entera que ha muerto, entonces les dice a los discípulos: vamos a visitar a Lázaro y a su familia, o más bien en este caso ya a las hermanas de Lázaro. Entonces hoy quiero que aprendamos sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, de 2 maneras. Vamos a aprender primero la reacción que nosotros los humanos tenemos hacia la muerte, y después vamos a terminar aprendiendo la naturaleza manifestada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo la naturaleza queda demostrada de nuestro Señor cuando Él dice que Él es la resurrección y la vida. Entre los aspectos terribles a los que el ser humano debe de enfrentarse en la vida está sobre todos la muerte, porque el hombre es incapaz de controlarla. El hombre, a pesar de sus grandes esfuerzos de encontrar la fuente de la eterna juventud, y a pesar de estar la ciencia tratando de clonar al ser humano para reproducir órganos y tratar de que el hombre llegue a vivir más años, la verdad es de que el hombre no puede controlar la muerte. Cuando al hombre le toca, cuando Dios ha determinado que el hombre muera, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Y esto hace que la muerte sea, yo creo que el único de los aspectos de la vida del ser humano que están totalmente fuera de su control. Para mucha gente,
La muerte es el final de todo. Los que no creen en la vida eterna, los que no creen en una vida después de la muerte, para ellos somos como animalitos, que los animalitos se mueren y dejan de existir. La gente que no cree en la vida eterna, que no cree en Dios, que no cree en la vida después de la muerte, pues ellos piensan que cuando uno muere se deshace en polvo, se vuelve a la tierra y ahí termina completamente la vida del ser humano y no hay absolutamente nada después de la muerte. Para los judíos, ellos tenían una creencia muy particular. Los judíos creían que cuando el hombre moría, su alma estaba pegada por lo menos 3 días al cuerpo. Ahora en nuestros tiempos no sabemos si son 3 días, pero la verdad es de que cuando una persona ha dejado de respirar y su corazón ha dejado de palpitar, pues puede ser pronunciada como persona muerta. Pero la verdad es que hay aparatos que pueden reavivar el corazón y el corazón vuelve a palpitar y entonces la persona vuelve a vivir o le reviven. Entonces no sabemos cuánto tiempo el alma está en el cuerpo después de que el corazón, el cerebro, los pulmones y todo deja de funcionar, pero parece que sí hay un cierto periodo en que el alma está pegada al cuerpo por la posibilidad de volver a la vida. Pero los judíos creían que este periodo de tiempo era 3 días y que después de los 3 días pues la muerte era totalmente irreversible y no había absolutamente ya nada más que hacer. Encontramos en el pasaje que acabamos de leer que cuando el Señor Jesucristo vuelve a visitar a la casa de Lázaro porque ya había muerto, dice la Biblia que ya tenía 4 días de muerto. Y cuando Jesús llega a la ciudad de donde vive Lázaro y sus hermanos, dice que sale Marta a recibirlo y viene con una actitud de no solamente dolor por la pérdida de su hermano, sino que en su corazón, tal vez ella sin darse cuenta, había un cierto resentimiento contra el Señor, porque ella considera que si él hubiera estado aquí, hubiera podido sanar a su hermano. Y de esta forma viene y encuentra al Señor Jesucristo y precisamente le dice que si él hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Y digo yo que tiene un cierto resentimiento porque su actitud no mueve a Jesús, no tiene mayor reacción de parte del Señor. Y lo que el Señor Jesucristo hace es que le dice, tu hermano va a resucitar. Y aquí sucede algo muy interesante. Yo quiero que se dé cuenta que Marta reduce la promesa que el Señor le está dando a mera doctrina, a mero conocimiento. Marta no supo discernir lo que el Señor le está diciendo. No se está dando cuenta que el Señor le está prometiendo que va a levantar a su hermano ahora mismo, sino que ella le dice, no, yo sé que mi hermano va a resucitar en el tiempo final. Ella tenía la doctrina, ella tenía la enseñanza de la Biblia de que el día del juicio final el Señor va a resucitar a todos los buenos y los malos y los va a recompensar conforme a sus obras. A los que no le conocieron, dice la Biblia, pues que los va a mandar al lago de fuego, y a los que son sus discípulos, fueron sus hijos, pues los va a mandar a la vida eterna. Entonces Marta tiene esto en mente y le dice al Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero, y piensa que su doctrina es mejor o es lo único que tiene. Pero nosotros no tenemos solamente la doctrina. Nosotros debemos de entender que la palabra de Dios es mucho más que conocimiento, es mucho más que doctrina. Y a nosotros nos sucede lo mismo, hermanos. Miren, hay muchos creyentes, muchos cristianos que creen y que saben que Dios es bueno, pero en su vida ya práctica, en su vida personal, dudan de que Dios quiera bendecirles, dudan de que Dios quiera sanarles, dudan de que Dios quiera darles una bendición en material, una bendición espiritual, y dudan de que Dios quiera prosperarlos.
De alguna forma ellos dicen, yo creo que Dios es bueno, pero no sé si a mí me va a dar un mejor trabajo, no sé si a mí me va a dar un mejor lugar donde vivir, no sé si a mí me va a dar la posibilidad de comprar casa, yo no sé si a mí Dios me va a bendecir con esto o con aquello, y no necesariamente solamente cosas materiales, sino cosas espirituales. Decimos nosotros, yo creo, yo sé que Dios es bueno, pero no sé si va a alcanzar a salvar a mi esposo. No sé si los dones del Espíritu Santo son para mí. No sé si Dios quiera llenarme de su Espíritu Santo. Y creemos como Marta, tenemos la doctrina de que Dios es bueno, pero no conocemos la bondad de Dios. No experimentamos la bondad de Dios. Y Marta, a pesar de que tenía la doctrina, estaba a punto de conocer a la resurrección personalizada. Estaba a punto de conocer la naturaleza del Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. No solamente que creamos que Jesús salva, sino que vivamos la salvación del Señor. Que esperemos la salvación de nuestros seres queridos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de a quienes les estamos hablando del Señor, porque Dios es bueno. No podemos pensar en que a nuestros hijos les va a ir mal, porque creemos en un Dios bueno. Podemos imaginarnos, visualizar futuros buenos para nuestros hijos, podemos visualizar carreras buenas para nuestros hijos, matrimonios fuertes, sanos y cristocéntricos para nuestros hijos, porque Dios es bueno. Y nosotros, así como Marta, tenemos que aprender que no es cosa solamente de doctrina, sino que es necesario conocer al Señor Jesucristo. Y entonces cuando Marta le está diciendo al Señor, mira Señor, yo sé que va a resucitar en aquel día final, el Señor le suelta esta frase extraordinaria y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Una vez más, con esta declaración, el Señor Jesucristo se está revelando a sí mismo como Dios. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 2 versículo 6, que Dios es el que da la vida y el que la quita. Job capítulo 1 versículo 21, Job reconoció y dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, que sea su nombre glorificado. Porque en la Biblia se reconoce que es Dios el que da y el que quita la vida. Y aquí el Señor Jesucristo, cuando Él está diciendo, yo soy la resurrección, es una vez más diciéndose, yo soy Dios. Y Marta recibe una segunda frase que es también muy especial y muy prometedora. El Señor Jesucristo le dice, todo aquel que en mí cree no morirá eternamente. Esto es algo que debió haber sacudido el corazón de Marta, y de todos los que estaban ahí. Y aquí yo quiero que nos detengamos porque, hermanas y hermanos, la verdad es de que todos los que creemos en Cristo no moriremos para siempre. Hay dos tipos de muerte y todos lo sabemos esto. Está la muerte espiritual, cuando el hombre pecó, cuando el hombre se separa de Dios, es su muerte espiritual, significa eso, separación de Dios. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente. El Señor le dijo a Adán desde el inicio, de este árbol no podrás comer, porque ciertamente del día que de él comiere, morirás. El día que comieron, no se murieron ese día físicamente. Su muerte fue espiritual, porque se separaron de Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor Jesucristo nos ha redimido, nos ha salvado, y dice Romanos 8, versículo 1, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ya no estamos bajo la condenación de la muerte, bajo la condenación del mundo. Colosenses 3 dice que si realmente hemos resucitado con Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba.
Juan capítulo 17 dice que en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos a Jesucristo, a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces, la muerte espiritual en nosotros ha sido resuelta por nuestro Señor Jesucristo. Pero todo el que no cree en el Señor sigue muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero después está la muerte física. Si bien es cierto, Adán y Eva no murieron el mismo día que comieron del fruto, pero ahí sus cuerpos se empezaron a deteriorar, se empezaron a morir poco a poco y empezaron a morir cada día hasta que llegó el día que dice la Biblia, Adán vivió tantos años y murió, porque lo que Dios le había dicho era una realidad. Ahora se experimenta la muerte física. Por supuesto que Adán no fue el primer muerto en la Biblia, sino que fue Abel, porque Caín lo mató, pero encontramos que la segunda muerte o la muerte física es la separación del cuerpo y del espíritu. La Biblia dice en Hebreos 9 que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Y nosotros tarde que temprano, la mayoría de la humanidad va a morir. Su cuerpo volverá al polvo como está escrito. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, dice la Biblia que no todos vamos a dormir. Quiero que abra por favor su Biblia en Primera de Corintios, capítulo número 15. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo número 15, y vamos a leer del versículo 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, esto significa que cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, hermanos, no todos vamos a morir. Si el Señor Jesucristo viniera en estos momentos, muchos de nosotros nunca hubiéramos experimentado la muerte. Todos los que ya murieron y que eran hijos de Dios, pues serán resucitados, dice la Biblia, pero nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Y el Señor eso es lo que le está diciendo a Marta, que los que creemos en Él, aunque estemos muertos, vivirán. Y los que creemos en Él, dice también que no moriremos. A esto se refiere, que si nos toca estar muertos, pues no moriremos para siempre, solamente estaremos durmiendo y cuando el Señor venga nos despertará. Pero habrá algunos otros que no morirán nunca jamás, porque si están vivos cuando el Señor venga serán transformados. Ahora, fíjese que a pesar de que este diálogo o esta plática que tiene con Marta el Señor Jesucristo está muy interesante, el Señor Jesucristo no se movió de donde estaba. Ahí se quedó. Después dice la Biblia que viene María al mismo lugar a donde Marta lo había encontrado. Después viene María para hablar con el Señor Jesucristo y llega con las mismas palabras al mismo lugar, pero con otra actitud. Vamos a leer lo que dice el versículo 28. Vamos a regresar a Juan capítulo 11 y vamos a leer el versículo 28 en adelante. Dice de esta manera: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Oiga esto, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el mismo lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera? Son las mismas palabras que le dijo Marta, las que pronuncia María: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero la actitud es completamente diferente. Fíjese que la Biblia dice que María llegó y se postró. Esto habla de que ella llegó con una actitud de humildad, con una actitud de reverencia. Y la actitud, el lloro y el dolor de María hizo que Jesús se estremeciera en espíritu. Ahora, ¿por qué no sintió lo mismo con Marta? ¿Acaso amaba más a María que a Marta? No, el Señor no amaba ninguna más que a la otra, lo dice al inicio del capítulo, los amaba a los tres por igual. Amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro, dice la palabra. Entonces no es que el Señor amara más a una que a la otra, la actitud de ella es la que hizo la diferencia. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos enfrentar la muerte o las situaciones difíciles, reclamando a Dios, peleando con Dios y diciéndole: si tú hubieras hecho algo, no hubiera pasado estas cosas. O podemos, como María, decirle: Señor, yo sé que tú pudiste haber evitado esto, pero además también sé que todo lo que le pidas al Padre, el Señor te lo dará. Esta es una actitud completamente diferente. ¿Y cuántos días tenía Lázaro ya en la tumba? 4 días. ¿Por qué estaba la gente todavía en la casa de María y Marta? Bueno, tenemos que entender que en la cultura judía, cuando alguien muere, lo entierran al siguiente día. Pero ya solamente son las mujeres las que van al sepulcro, las que van al panteón o a la tumba, y empiezan un periodo de luto de 30 días. Pero en la costumbre judía se acostumbra que la primera semana o los primeros 7 días, como son los más duros, los familiares, los que están sufriendo la pérdida de la persona que murió, no son abandonados en ningún momento. Siempre hay gente por los 7 días, por los primeros 7 días, siempre hay personas allí consolándolas. Por eso es que aquí vemos a mucha gente consolándolas todavía después de 4 días, porque durante los próximos 7 días ellas no iban a ser abandonadas por sus amigos. Cuando una persona moría entre los judíos, lo enterraban al siguiente día, porque los judíos no embalsamaban, es decir, no quitaban ningún órgano de las personas muertas, simplemente lo rodeaban con flores que tuvieran buen olor para disimular el mal olor cuando el cuerpo se empezara a descomponer. Embalsamar es cuando alguien muere y le sacan los intestinos y le sacan los órganos internos para que no se pudran y el olor no sea tan fuerte. Eso es embalsamar. Esto se empezó a hacer en Egipto, en las momias, en los faraones. Pero los judíos no hacían eso. Alguien moría y al día siguiente lo enterraban completo. Por eso es de que cuando el Señor Jesucristo viene a la tumba de Lázaro y da la orden de que quiten la piedra, Marta es la que le dice: Señor, pero ya huele mal, ya apesta, porque ya tiene 4 días de muerto. Entonces, en esos 4 días, los miembros, los intestinos, los órganos internos estaban pudriendo y por supuesto el olor era muy desagradable. Y podemos leer en el versículo número 38 lo que hace el Señor Jesús, y dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quiten la piedra.
Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, apesta ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y déjenle ir. Aquí encontramos cuando el Señor Jesucristo va a demostrar que lo que Él dice ser, lo es. Porque ha habido muchos hombres y mujeres, hermanas, que se han dicho que son el Cristo. Yo no sé si ustedes han oído alguna vez de aquel hombre que se llamaba José Luis de Jesús Miranda. Él decía que era Cristo. Él era adorado en su iglesia, la gente le llamaba Padre y le adoraba y se postraba ante él y le hacían reverencias y le decían ahí en su cara: te adoro, Padre, porque eres Cristo, tú eres el Mesías y tú eres... Y lo adoraban como que fuera Dios. Pues por algunos años lo adoraron, pero el 15 de noviembre del 2013, José Luis de Jesús Miranda se enfrentó con el destino de todos los mortales. Y no pudo demostrar que era Dios, no pudo demostrar que era Cristo, porque él decía que él era eterno, que iba a vivir para siempre, y de pronto le llegó la enfermedad, le llegó a una etapa mortal o una etapa terminal, y no pudo hacer absolutamente nada, ni por él mismo, para resistir a la muerte. Y esto simplemente demostró, no solamente esto, sino todo lo que hacía y decía, pues demostraba que era un charlatán, que era un mentiroso. Pero el Señor acaba de decir algo extraordinario. Y acaba de decir: yo soy la resurrección y la vida. Y ahora está a punto de demostrar que Él es quien dice ser. Y entonces levanta su voz, después de agradecer a Dios por escucharlo en todo tiempo, y dice: Lázaro, ven fuera. El Señor, que dice que es la resurrección y la vida, le está mandando a un muerto que salga de la tumba. Ahora, nosotros lo leemos tan fácil aquí en Juan, y Lázaro salió, pero todo lo que pudo haber o tuvo que haber sucedido para que Lázaro saliera, tuvo que salir del dominio de la muerte. Tuvo que cruzar el abismo que es impenetrable. En Lucas capítulo 16 encontramos una historia donde queda manifiesto el abismo que no deja que los que son hijos de Dios pasen a un lugar que es de tormento, ni los que están en tormento pasen a un lugar de descanso donde están los hijos de Dios, donde los vivos no tienen acceso ni los muertos pueden salir. Es un lugar impenetrable. Es un lugar donde la muerte tiene ahí el dominio, el control, pero el Señor Jesucristo con su palabra le está hablando a Lázaro y tiene que salir del imperio de la muerte. Sale venciendo a la misma muerte y sale victorioso con la vida y la resurrección por solamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un milagro extraordinario, porque toda la gente pensaba que como ya era el 4º día, entonces era imposible hacer absolutamente nada por Lázaro. Pero el Señor está demostrando que Él tiene poder sobre la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Él es la vida. Él con su sola palabra puede hacer vivir a los muertos. Entonces es un milagro extraordinario que cuando el espíritu vuelve a entrar al cuerpo, todo lo físico se restaura, todos los órganos que ya se habían empezado a podrir, todos los sistemas del sistema respiratorio, el sistema indigestivo, el sistema nervioso, todos los sistemas empezaron a funcionar a la perfección y entonces el cuerpo empezó a caminar por sí mismo. Lázaro resucitó solamente al oír la voz de Jesús, al oír la voz de el que se dice que es la resurrección y la vida.
Y nosotros, mis hermanos, nosotros, sea que vivamos o sea que muramos, vamos a oír la misma voz del Señor Jesucristo y vamos a resucitar si hemos muerto y vamos a ser transformados si no estamos muertos. Leamos 1 de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor. ¿Cuál Señor? Jesús. Dice, porque el Señor mismo con voz se oirá su voz una vez más, pero esta vez será una voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Oiga esto, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así como Lázaro escuchó la voz del Señor Jesucristo un día, puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser dentro de algún año, vamos a oír la voz del Señor desde las nubes del cielo como una trompeta. Y cuando se escuche la voz del Señor Jesucristo, los muertos en Cristo, todas las tumbas serán como la tumba de Lázaro. Saldrán los muertos y se irán al cielo a recibir al Señor. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tendremos un cuerpo transformado, un cuerpo que será inmortal, un cuerpo que será como el del Señor Jesucristo, y volaremos a las nubes y estaremos para siempre con el Señor, porque el Señor es la resurrección y la vida. Ahora, nosotros ya hemos conocido a Cristo. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Lo sabemos porque tenemos el conocimiento, pero la pregunta es, ¿has experimentado? ¿Conoces al Señor como la resurrección y la vida? Porque Romanos dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero nosotros, hermanos, hemos resucitado porque conocemos a Cristo. Si en verdad le hemos conocido, todos los que tenemos al Señor Jesucristo hemos resucitado. Dice Colosenses 3, si de verdad han resucitado, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Romanos 6:4 dice que en Él ya no moriremos. Así es de que, mis hermanos, nosotros vamos a vivir para siempre porque el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Vamos a ver qué dice Romanos. Ya vamos a estar terminando Romanos, capítulo número 6, versículo número 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Nosotros, ya sea que vivamos o sea que muramos, cuando el Señor Jesucristo venga, como somos del Señor, el Señor nos llevará y nos vivificará, nos transformará o nos resucitará para siempre. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo enseñó y dijo que Dios no es un Dios de muertos. Dios no es un Dios de muertos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos sus discípulos. Dios es el Dios de nuestros antepasados y que ya no están con nosotros, están muertos, pero Él no se avergüenza en decir que Él es el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque están vivos. En algún lugar el Señor los tiene con vida, porque Dios no es un Dios de muertos. Entonces, entender
que nuestro Señor Jesucristo es la resurrección, es la vida, es tener la confianza, la plena certeza de que somos del Señor y que ya sea que vivamos o que sea que muramos, el Señor nos resucitará o nos transformará. El Señor tiene poder sobre la muerte. La muerte no se puede enseñorear de Él. El que ha creído en el Señor Jesucristo no morirá para siempre. Dormiremos posiblemente, pero al sonar de la trompeta seremos despertados, porque nuestro Señor es la resurrección y la vida. ¿Puede decir usted amén? Gloria a Dios. Entonces, creemos que nuestro Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Yo creo que es un buen tiempo para que oremos y le demos gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, pero sobre todas las cosas, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque no queremos que el conocimiento se quede en la mente, sino queremos realmente conocerte. Tú eres la resurrección y la vida, y tenemos la plena seguridad y la plena certeza, Señor, de que algún día tú nos resucitarás o nos transformarás. Tenemos la plena seguridad de que así será, porque tú eres, Señor, la resurrección y la vida. Señor, todos los que creemos en ti hemos pasado de muerte a vida. Todos los que creemos en ti tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y tarde que temprano, Señor, un día te veremos y viviremos para siempre, Señor, contigo. Y un día llegará, Señor, en que podamos con toda la autoridad que tú nos has dado voltear y ver a la muerte y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida ha sido la muerte por la victoria de mi Señor Jesucristo. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres la resurrección y eres la vida. Tú nos vivificas, Señor, aun cuando nuestros cuerpos están enfermos. Tú has levantado muertos y lo sigues haciendo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Te bendecimos y te damos gloria a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos sobre de cada una de sus vidas y de sus familias. Que el Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que tenga de ustedes misericordia. Que el Dios de amor haga levantar su rostro sobre cada uno de ustedes y les ponga paz. Paz en sus vidas, paz en sus relaciones, paz en sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos y que Dios les guarde, les proteja y nos vemos la próxima semana.